o no vive? ¿Reina o no reina? ¿Viene o no viene? ¿Y de qué viene? Y eso no lo para. La gente como que tiene hambre aquí, ¿eh? O hambre, o sueño, o la lluvia. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero dígale al que está a tu lado, enfócate, despiértate, que te echo agua, quítate esa movería de encima, quítate esa pereza de encima, porque la pereza es un demonio. Oh, gloria al Señor. Sonríele al que está a tu lado y dile: Cristo te ama. Sonríele, dale. Sonríele y dile que Cristo le ama. Que Cristo le ama. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Hay unos que quieren estar aquí, pero no pueden estar aquí. Si usted está aquí, gócese. Si usted está aquí, alabe al Señor. Si usted está aquí, llénese del Señor, porque donde están dos o tres, a usted no le importa si el de al lado está aburrido, amargado, usted gócese en el Señor. A usted no le importa si el de al lado se está durmiendo, muévase de puesto, que hay bastantes sillas para que no se le pegue ese espíritu. ¿Verdad? Pero usted vino aquí a adorar, a alabar y a bendecir el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy vamos a enseñar, porque cuando no estábamos decía, ay, que venga el pastor y que venga la pastora. Y ahora que estamos aquí, ¿tiene sueño? ¿Tiene cansancio? ¿Tiene pereza? No, Señor, no tenemos espacio para eso, porque viene la palabra. Dile al que está a tu lado, enfócate y prepárate, porque viene la palabra del Señor. Así que yo vine a enseñar. Yo me preparé, así que yo voy a enseñar. ¿Y de qué voy a enseñar? Cómo ver las manifestaciones del Espíritu Santo. Porque hemos hablado de muchas cosas, de las manifestaciones y todo lo demás. Pero es importante cómo yo las puedo ver en mi vida. Cómo yo las puedo provocar en mi casa. Cómo yo puedo ver a Dios trabajar en medio de mi matrimonio, de mi familia, de mis hijos. En lo que yo quiero ver a Dios obrar a mi favor. Entonces, vámonos primero que todo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Allí todos vamos a ver el inicio de este asunto. El inicio de este asunto, ¿por qué? Porque vamos a estudiar mucho de lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, pero yo no quiero hablarte del Espíritu Santo porque muchos de ustedes saben que el Espíritu Santo es Dios, que es una persona, que se contrista, que se entristece, etcétera, etcétera. Pero yo quiero hablarte de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la acción de Dios, es la manifestación de Dios en medio de nosotros. Y dice... Entonces, en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, sobre vosotros, el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que el Señor continúe bendiciendo su vida a través de esta palabra. Y recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Dile al que está a tu lado, siéntate que vas a recibir poder. Siéntate que vas a recibir poder por la palabra. Cuando la palabra dice recibirás poder, recibirás la habilidad, recibirás la eficacia, la experiencia de poder vivir la manifestación del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es poder, ¿verdad? El Espíritu Santo es poder. Y cuando hablamos de poder, hablamos de dunamis. Y dunamis es la capacidad, la fuerza, la habilidad, la autoridad delegada, el derecho de ¿qué? De actuar. Eso es poder, Hanna. Hanna, eso es poder. Poder que da ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, cuando allí Lucas por el Espíritu dice que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos ¿qué cosa? Poder, recibimos la capacidad
Pero ¿qué significa poder? Poder es una grandeza, una gran fuerza y una gran habilidad dentro de nosotros. Es la primera manifestación del Espíritu Santo que nos dio poder con denuedo. Para hablar con denuedo, para actuar con denuedo, para vivir con denuedo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de poder. Es una persona llena de capacidad, de habilidad, de denuedo, de energía, de fuerza. ¿Verdad? ¿Para qué? Para testificar. Es el temperamento de Dios o el carácter de Dios actuando en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dile al que está a tu lado, necesitamos el poder de Dios, el dunamis. Pero mucha gente está llena de poder. Mucha gente tiene la habilidad, mucha gente tiene la capacidad, mucha gente tiene la fuerza, pero no tiene el exousia. El exousia es el derecho a actuar en el nombre de Cristo y utilizar ese poder. Mucha gente tiene el dunamis y dice, yo estoy empoderado, estoy preñado de la palabra, tengo poder, me siento con fuerza, pero no tengo el derecho legal. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas en mi vida que yo tengo que soltar. Todavía hay muchas cosas en mi vida que no me permiten actuar en ese poder. Entonces, ¿es bueno el exousia? Sí, pero el exousia viene producto de una vida, de un estilo de vida que inmole a Cristo. Un estilo de vida que me ayude a comprender. El exousia viene con la oración, con el ayuno, con el estudio, la consagración. El exousia viene con la santidad. El exousia viene con el temor a Dios. Y muchos de nosotros podemos decir, estamos llenos del Espíritu Santo. Y es más, podemos creer que el Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros, pero no llevamos una vida en santidad. No llevamos una vida en temor a Dios. Entonces, por ende, no tengo el derecho a actuar en su nombre. Para poder que ese poder, para poder que esa capacidad y esa habilidad se mueva, se manifieste a través de mí, en mi vida, en mi casa, en mi familia, yo tengo que tener un estilo de vida verdaderamente cristiano, verdaderamente lleno de los principios y valores de la palabra. ¿Amén o no amén? Entonces, cuando yo comprendo eso, entonces yo podré utilizar el dunamis, yo podré utilizar el exousia, yo podré ir más allá. ¿Por qué? Porque entonces vendría el kratos. ¿Qué es el kratos? Ya el poder manifiesto. Ya es cuando el Espíritu Santo empieza a cambiar nuestra mente, ya es cuando el Espíritu Santo empieza a cambiar nuestro corazón, ya cuando el Espíritu Santo empieza a operar en mi vida, en mi casa, en mi salud, en mi finanza. ¿Por qué? Porque ya es manifiesto, es visible que estoy llena de poder, de dunamis, y que tengo el derecho legal para actuar en su nombre. Por eso que muchas personas dicen, yo voy a la iglesia, me lleno del Espíritu Santo, yo danzo, hablo en lengua, conozco Biblia, pero no veo los cambios que quiero ver, no veo los milagros que quiero ver, no veo la manifestación del Espíritu como quisiera verla. Pero es que yo tengo que comprender que las cosas en Dios tienen un orden, tienen una forma y tienen una manera de ser. Y para que se haga manifiesto, yo tengo que aprender a vivir la vida del Espíritu. y comprender que ese poder no es para usarlo de que Kamehame, ¡oh! Como Goku. Ese poder no es para venir y a hacer alarde de que yo soy la Rambo Sacalabazuca o de que yo soy la más espiritual. No, ese poder es para testificar de Cristo. Ese poder es para que vean a Cristo en mi vida y en mi casa. Ese poder es para hablarle a otros de Cristo. Ese poder es para poder glorificar el nombre de Cristo. Entonces el Espíritu Santo vino a darnos poder. El Espíritu Santo vino a darnos
Poder es la capacidad, la habilidad, la fuerza, la energía, la entereza, la grandeza, ¿verdad? El denuedo para poder hacer o cumplir el propósito, la misión o el llamado que Dios tiene. Entonces, pastora, se queda el poder allí. ¿Cómo yo activo? ¿Cómo yo veo a Dios en medio de lo que usted me está enseñando, pastora? Cuando yo voy a Colosenses capítulo 4, te voy a dar 3 puntos. Dios me dé la oportunidad. 3 y el domingo te doy otros más. Primero Dios. Pero hoy quiero enseñarte no solamente que el Espíritu Santo es poder, que el Espíritu Santo es llenura, es plenitud, que el Espíritu Santo es unción, sino comprender cómo yo puedo activar, cómo yo puedo hacer que se manifieste ese poder del Espíritu Santo en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio y en todo lo que yo haga. Porque tú tienes que comprender que no es poder por poder, o no es dunami por dunami, o no es habilidad y energía por energía. Es aprender a actuar en Dios, es aprender a caminar en Dios, es aprender a vivir la vida que a Dios le agrada. Y nosotros muchas veces sabemos las cosas. Es como yo siempre digo, muchas veces oímos, pero no escuchamos. Oímos algo, oímos un ruido, pero escuchar es prestar atención, es detenerme a meditar y a volver a interactuar con lo que escuché o con lo que oí, pues. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia, leemos Biblia, hasta oramos, hasta practicamos las disciplinas espirituales, pero no prestamos atención realmente a cómo es vivir la vida con una persona llamada Espíritu Santo. Porque yo no puedo, mira, muchas veces tú te das cuenta cuando una persona te está prestando atención y cuando una persona está allí, pero está en otro lado. Está pensando en las lentejas o en los porotos o en su problema o en lo que sea, pero está allí. Y muchas veces nosotros estamos allí, pero el Espíritu Santo está al frente de nosotros y nosotros no prestamos atención a las directrices, a los mandamientos, a las instrucciones del Espíritu. Y decimos, pero oramos. Muchas veces oramos por religiosidad. Oramos por cumplir, para calmar la conciencia. Para decir, ay, lloré. Yo cumplí con los 15 minutos en la mañana, los 15 minutos al mediodía y los 15 minutos en la noche. Y eso no es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. O venimos a la iglesia y estamos sentados allí y estamos pensando en el trabajo, en lo que tenemos que hacer, y en el celular, quién me habrá chateado, quién no me habrá chateado, etcétera, etcétera. Pero realmente no estamos escuchando la voz de Dios a través de la enseñanza. No estamos conectándonos con el Espíritu Santo a través de la oración. Y después decimos, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué las cosas a mi alrededor? ¿Por qué se le manifiesta a la pastora y a mí no? ¿Por qué se le manifiesta en Leida y a mí no? ¿Por qué con fulanito, menganito? ¿Y por qué yo no? Entonces el Espíritu Santo dice, pastora, vaya, dígale por qué no. Pastora, vaya, dígale cómo deben mejorar las cosas. Cómo deben ajustar la visión, cómo deben ajustar ciertas cosas que están haciendo por religiosidad, por tradición o porque por costumbre o todo lo demás. Entonces yo quiero hablarte del poder de la oración. Uno de los principios que tienen que cambiar en tu vida es activar el poder de la oración. No es orar por orar, es saber orar. Porque, hermano, cuando usted va a hablar con una persona, usted tiene que saber hablar con esa persona. Usted tiene que saber conversar, nutrir la conversación, y el Espíritu Santo es una persona. Entonces, Colosenses, vamos. Colosenses capítulo 2 dice de la siguiente manera. Usted lo tiene allí, yo se lo voy a poner en diferentes versiones. A ver, póngame la primera. Dice... Y es Colosenses, capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración, velad en ella con acción de gracia. Eso es lo que dice tu Reina Valera.
La versión PDT dice, dedíquense. Dile al que está a tu lado, te toca dedicarte. Dedíquense a la oración. Estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración. Mediante la oración y el dar gracias a Dios. Mira lo que dice, lo que tú leíste en la Reina Valera, acá me lo explica mejor. Me dice, dedícate a la oración porque debes estar listo para enfrentar cualquier situación. ¿Con quién? ¿Con el Wishy? ¿Con el WhatsApp? ¿Con el Google? No, con la oración. O sea que la oración es un arma de poder. La oración es un arma que me ayuda en cualquier situación que yo esté atravesando. Entonces yo tengo que dedicarme y estar listo. ¿Y qué es dedicarme? Dedicarme es destinar algo a un fin determinado. Yo no puedo hacer de mi oración un tutti frutti. ¿Sabe lo que es un tutti frutti? Que Dios no sabe si quieres piña, melón, papaya o uva. Porque le metes de todo y no te enfocas en nada. Es como el niño cuando llega a una tienda que quiere chihui, quiere paleta, quiere duro, quiere esto, quiere lo otro. Y al fin y al cabo no sabe lo que quiere. Pero una persona que se dedica es una persona que sabe lo que quiere y que determina hacerlo, hablarlo hasta que lo logre. Esa es una persona dedicada, tiene un fin determinado. Por eso yo le digo a usted, haga una lista para que usted sepa cómo se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque en medio de eso dice que debes estar listo, debes estar preparado, debes estar dispuesto para hacer algo. Tengo que estar listo. ¿Y quién me alista la oración? ¿Quién me apercibe la oración? ¿Quién me hace sensible a las situaciones a mi alrededor? La oración. Cuando yo tengo una vida dedicada y conectada y una vida en alerta, a través de la oración, nada me agarra desapercibido. Nada me cae por de repente porque Dios me lo advierte. Dios me ayuda. Dios me da pistas para que yo pueda comprender lo que está ocurriendo y las situaciones que se están moviendo a mi alrededor. En mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Miren. Por eso que usted quiere ver manifestarse al Espíritu Santo, usted tiene que aprender a orar. Usted tiene que activar el poder de la oración para que el Espíritu Santo, como uno solo ustedes, pueda caminar contigo y ayudarte. Pero si tú estás loquita o estás loquito, ¿cómo vas a poder permitirle al Espíritu Santo que te ayude? Entonces, dile al que está a tu lado, dedícate, tienes que estar listo. Mira lo que dice la NTV, voy rapidito. NTV dice, dedíquese a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. ¿Sabe por qué? Ay, santo Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, tranquilos, muchas veces, nosotros vamos a Dios pidiendo y no agradeciendo. Muchas veces nosotros vamos a Dios y no le decimos a Dios gracias por la vida, gracias porque hoy comí, gracias por mi familia, porque tengo salud, sino que vivo aquejado, apesadumbrado, triste, acongojado y voy delante de Dios contándole todos los problemas. Y no es que esté mal, pero también hay que ver todo lo bueno que es Dios. De todas las que nos está librando el Señor. ¿Y qué dice la palabra? Que yo me dedique a la oración, pero con una mente alerta. Con una mente alerta. ¿Qué quiere decir una mente alerta? Vigilante. Atento. Cuando usted está en el trabajo, yo meditaba en eso y le decía al Señor, ¿cómo le digo que vigilante? Y el Señor me decía, dile que cómo le gusta estar vigilante en su trabajo. Si le están sacando la tabla o no se la están sacando. ¿Verdad? Usted y yo siempre vivimos vigilantes. ¿Sí o no? A ver si nuestros hijos andan y en qué andan. Andamos vigilantes
de muchas cosas, pero no andamos vigilantes en oración para prevenir antes que lamentar. Entonces estamos usando las habilidades humanas, las capacidades humanas de forma incorrecta. No estamos canalizando las herramientas, los recursos que Dios nos ha dado como deben ser. Menos voy a poder ver la manifestación del Espíritu Santo si yo no aprendo a estar alerta, vigilante, atenta. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Tengo una situación? Sí. No niego mi realidad. ¿La estoy viviendo? Sí. Pero no me voy a conformar. Voy a empezar a orar, a vigilar, a buscar al Señor, a dedicarme, a ver, a determinarme cómo soluciono la situación que estoy viviendo. Pero no con mi compañerita, ni con mi amiguita, ni con mi vecino, sino en rodilla, en la presencia de... Le estoy predicando a los ángeles, a los querubines, a los arcángeles, a todo ese ejército de hombres y mujeres que entrarán por esa puerta y recibirán lo que el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo está haciendo. ¿Amén o no amén? Entonces, amados hermanos, es importante el poder de la oración. Dile al que está a tu lado, necesitamos orar más. Mira, ya te dije que tenemos que dedicarnos, que tenemos que estar listos, que tenemos que estar alerta. Esos son principios de la oración. ¿Qué más sigue? Dice la NBI, dedíquese a la oración, perseveren en ella con agradecimiento, perseveren en ella. Es que tú te impacientas tanto que si pasan 3 días y no ves la manifestación, automáticamente te desanimas. Te lloras, pataleas, ¿verdad? Empiezas a escuchar al diablo decirte, Dios no te quiere, esto y lo otro. Empiezas a maquinar, a dejar que el basurero, que tu mente sea el basurero de Satanás. Pero si tú perseveras en la oración, Dios siempre te va a decir, yo estoy aquí, yo estoy contigo, no es el tiempo, pero mira, si te he dado esto, si he estado contigo en esto, si te he ayudado en esto. Porque tú reconoces y tienes un corazón agradecido. Un corazón que reconoce, aún no tengo esto porque no es el tiempo de Dios, pero Dios es bueno, que tengo esto, que tengo lo otro, que tengo esto, que tengo lo otro, porque Dios ha sido bueno. Esa es una persona, y si esa persona no es así, apártate de esa persona. Si tú vas a parquear con alguien, que sea con alguien que de verdad te ayude a activar el poder del Espíritu Santo. Que sea personas que te inyecten energía, que te inyecten esa fuerza, ese ánimo, ese denuedo de buscar. Porque hermano, el Espíritu Santo se lo dio Dios a los discípulos. ¿Para qué? Para que juntos, unidos, esa misma fuerza, energía, pudieran predicar a pesar de los leones, a pesar de las cárceles, a pesar de lo que sea, porque una persona llena del poder de Dios es una persona que no la detiene nada, es una persona perseverante. Porque Dios no dijo que iba a ser fácil, Él dijo que te iba a dar la victoria. Entonces, dile que está a tu lado, persevera. Dice la TPT, pastor, usted como que sacó bastante, sí. Dice la TPT, sed fieles en orar como intercesores y estén plenamente alerta y dando gracias a Dios. Dedíquense a ser fieles. ¿Y qué es ser fieles, pastora? ¿Qué es ser fieles? Bueno, ser fieles es guardar la fe. Por eso Pablo pudo decir, yo he guardado el depósito.
Porque la fe se cuida, se cultiva, se hace crecer, se afirma. La fe no llega por arte de magia, la fe llega por producto de una vida de oración, de una vida de intercesión, de una vida de estudio de la palabra, de meterme con Dios. Entonces, cuando yo hago eso, soy fiel, soy constante en el cumplimiento de aquellas cosas. No defraudo la confianza de aquel que la deposita en mí. Por eso dice la palabra que Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Y muchas veces no solamente somos infieles, sino malagradecidos. Porque nos da vida, nos da salud, nos da trabajo, tenemos hijos, tenemos casa, tenemos muchas bendiciones y aún así andamos renegando. Aún así no valoramos, exactamente, no valoramos lo que Dios nos da. Valoramos más una amistad con mi amiga, valoramos más una amistad con mi amigo, valoramos más un allegado, un esposo, una esposa, valoramos más la relación con otra persona que con Dios. Y el hombre nos defrauda y no nos sentimos mal y oramos y esperamos en Dios y Dios aún no nos da la respuesta y nos apartamos de Él. Aleluya. Pero de esas amistades no nos apartamos. Renegamos de Dios, pero no renegamos del hombre. No renegamos de las personas. Entonces, una persona realmente llena del poder de Dios es una persona fiel a quien es fiel con ella. Pero ¿cómo se da eso? Con el poder de la oración. Pastora, usted dijo que venía a darnos cómo se puede manifestar el Espíritu Santo en mi vida, en mi casa. Bueno, te lo estoy diciendo. Tienes que ser fiel. Tienes que perseverar, tienes que estar alerta, tienes que dedicarte al Señor, tienes que buscar al Señor. Entonces mira lo que dice la versión amplificada. Porque a mí me encanta lo que yo le estoy dando a ustedes, me encanta. ¿Qué les dije? Que tenemos que ser dedicados, que tenemos que ser alertas, que tenemos que ser perseverantes, que tenemos que estar atentos, que tenemos que ser agradecidos. Les estoy enseñando, estoy como maestra enseñando. Entonces la amplificada dice, sed diligentes, sed incansables y firmes en vuestra vida de oración. Mira, ser diligentes, incansables y firmes y póngalo en la pantalla, no de aquí nada más, sino también del Facebook, para que el que está allá también pueda verlo. Aleluya, amén. Sed diligentes, incansables, firmes en vuestra vida de oración, estando alertas y atentos. ¿En dónde? En tu oración. Es que, hermano, la Biblia dice que el Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea que Satanás no anda jugando. Satanás anda buscando robarte, devorarte tu vida, tu casa, tu familia, tus hijos, todo lo que Dios te ha dado. Él anda buscando cómo devorarte, cómo devolverte al mundo, cómo envolverte de nuevo en condenación. Satanás no anda jugando, tú no puedes jugar. Tú tienes que aprender a ser diligente, a ser incansable. Así como lo eres para ir al trabajo, así como lo eres con tus hijos, así como lo eres en el matrimonio, así como lo eres en la plata, así incansable para buscar lo tuyo, así tienes que ser incansable para que Dios preserve, mantenga, te ayude. Tienes que ser firme en tu vida de oración. Esto no es si quiero o tengo ánimo. Es que esto no es si me siento alegre, oro. Es que esto es en todo momento. Porque de eso depende toda mi vida. Entonces, si tú quieres ver manifestarse al Espíritu Santo, empieza a activar el poder de la oración. Usted pensaba que era una varita mágica. Esto no es varita mágica. Esto es sacrificio. Esto es entrega. Esto es matar la carne.
Esto es negarme a mí mismo. Esto es tomar la cruz, hermano. Tú quieres ver poder. Es fácil decir, ay, yo veo poder en fulanito, en el youtuber, en fulanita que predica bonito. Ve, yo veo que hacen milagros, que esto. Paga el precio. Yo veo que Dios le resuelve la vida a todo el mundo y no me la resuelve a mí, malagradecido. Porque sí te la resuelve. Tienes vida mientras otros no la tienen. Tienes muchas bendiciones. Valórala y agradécela. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El segundo, el que ya me voy, es el poder de la fe. Si yo quiero ver al Espíritu Santo manifestarse en mi vida, mi oración activa mi fe. Y la fe no es solo algo que tenemos en nuestro corazón, es declararle al mundo que con Dios todo es posible. Es de decirle a todo el mundo, ¿sabe qué? Yo tengo fe porque yo sé que Dios puede hacer lo que yo no puedo hacer. Hermano, es que la fe es así. Hablarle a las montañas. La fe es creer con todo tu corazón y mirar a Dios moverte. Es la fe como la de Dios. Por eso dice en Marcos capítulo 11, verso 22, en mi versión, Jesús respondió, que la fe de Dios esté en vosotros. Ese no es la fe tuya, esa es la fe de Dios en ti. Es la fe que cuando Dios nos vio en nuestros delitos y pecados, creyó que íbamos a estar aquí adorando y alabando al Señor. Es la fe que cuando estábamos muertos en Gilberto Santa Rosa o lo que fuese, que tú vivías, Dios te vio en tu inmundicia y en la mía, pero creyó que algún día íbamos a aceptarle como Señor y Salvador para adorarle y servirle. Esa es la fe que aunque tú veas lo que veas, no importa, tú tienes que creer que las cosas van a cambiar, que tus hijos van a cambiar, que las condiciones van a cambiar, que la enfermedad se va a ir. Esa es la fe como la de Dios. Que la fe de Dios esté en ustedes. Esa fe que sigue viéndonos a nosotros por lo que cree, no por lo que yo hago. Entonces muchas veces nosotros decimos tener fe, pero no la tenemos. Porque vemos a nuestro marido mal y declaramos que nuestro marido está mal. Y vemos y creemos que nunca va a cambiar. Así mismo como con nuestros hijos. Así mismo con el dinero o con la salud o en el trabajo. Cuando tú te lamentas, cuando tú empiezas a quejarte, cuando tú empiezas a comportarte como te sientes, le estás diciendo a Dios, tú no tienes poder para ayudarme. Pero cuando tú empiezas a actuar en fe, tú le estás diciendo a Dios, yo sé que es posible para ti, aunque yo lo vea imposible. Entonces, amados hermanos, es importante tener la fe de Dios en nosotros, o sea, adentro de nosotros, porque la fe es una relación entre el Espíritu Santo y la palabra. No venga a decirme que tu chuleta o tu carne va a activar fe, porque eso es mentira. La fe se activa cuando yo tengo un estilo de vida con el Espíritu Santo. Cuando yo tengo una vida de oración, de ayuno, yo tengo una vida de intercesión, yo tengo una vida de dedicación, de estar alerta, de estar atento. Yo tengo una vida de perseverancia en el Señor. Es allí donde yo activo mi fe. Cuando yo leo las escrituras, cuando yo estoy permanentemente buscando cómo Dios me ayude con esta situación. Estoy atravesando esto, porque la fe no niega los hechos, los cambia. Yo estoy clara de lo que pueda estar viviendo y de la situación que estoy atravesando, pero yo voy a hacer lo que sea. Yo voy a activar el poder del Espíritu Santo en mí para que se manifieste el poder de Dios en milagros.
Entonces, tú crees que estamos hablando cosas naturales o normales, pero estamos hablando las cosas del Espíritu. Lo que pasa es que el diablo quiere hacerle ver a la iglesia o a las iglesias que la oración ya es algo como monótono, que la oración es algo como que ya tácito y sobreentendido, como que ¿qué me vas a hablar de oración? Pero y entonces si te lo sabes, ¿por qué no la usas? ¿Por qué no la activas? ¿Por qué no la desarrollas? ¿Por qué no la haces crecer en tu vida? Si tú sabes que eso es que la oración tiene poder, entonces ¿por qué no la usas? ¿Por qué la tienes inactiva? La tienes en tu mente, pero no la tienes en tu corazón. La tienes como un conocimiento, no como una vivencia, no como una experiencia. Entonces, ¿cómo quieres ver las manifestaciones del Espíritu? ¿Cómo quieres ver al Espíritu Santo obrar si el Espíritu Santo obra en la vida de activación entre Él y la palabra que mora en ti? Entonces, por eso es importante comprender que tenemos que tener la palabra en nuestro corazón, guiada por el Espíritu, y dejar que Él asegure la palabra que está en nuestro corazón para que podamos caminar por fe, por la palabra, y tenemos que ser personas de fe. Te lo voy a decir para que cuando lo puedas reproducir se te meta en el CPU. Y comprendas que esto que tú ves tan sencillo mueve el universo. Mueve el universo, hermano. Mueve el universo a tu favor, porque esto que te estoy diciendo es lo que obra sanidades, milagros, prodigios y hechos portentosos. Yo no te estoy echando cuentos ni la varita mágica, ni te estoy inventando la última Coca-Cola del desierto. Ni que tengo una revelación. ¿Qué revelación? ¿Qué? No invente. Es tan sencillo como llevar una vida de oración que active mi fe y yo pueda entonces ver la manifestación del Espíritu Santo. Pero el que se tiene que activar soy yo, no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y yo tengo que comprender que no es que yo tengo una varita mágica o un tolete para darle como a un caballo al Espíritu Santo para que actúe para mí. Eso es mentira. Como la gente que anda por ahí echa plata para que Dios haga el milagro. Eso no es así. Entonces, amados hermanos, no tomes en poco lo que se te está diciendo. De lo que se está hablando. Prueba a Dios. Métete como debe ser. Paga el precio y después échame el cuento. Aléjate de quien te tienes que alejar. Apártate de todo aquello que te impida tener esa relación con Dios como debe ser y tú verás los cambios que tú quieres ver. Porque hermano, hay gente matafe. Hay gente estorbo en nuestra vida. Hay gente que no debe estar en nuestra vida. Pastora, hay que ser misericordioso. Y Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres de estorbo. ¿Y quién era? Pedrito. Entonces sí hay circunstancias, conductas y comportamientos de personas influenciadas por los vicios, por los demonios, como usted quiera verlo, que no son apropiadas para que tú veas la manifestación del Espíritu Santo en tu vida, en tu casa, en tu familia. Bueno, no es para ti. Toma lo que es para ti, lo que no es para ti, ese es tu problema. A lo mejor es para alguien que está ya en las redes sociales, a lo mejor es para alguien, a lo mejor ya tú eres tan espiriflauta. Pero yo necesito mi vida de oración. Yo necesito mi vida de fe para poder ver a Dios obrar en mi vida y en mi casa. Esa es la fórmula de Dios, no del hombre. Entonces la palabra de Dios se establece cuando tú tienes una vida de fe. Cuando tú crees. La Biblia dice que había un hombre llamado Nicodemo. Llamado
No, el de la hija. Jairo. Había un hombre llamado Jairo, conocedor de la ley principal. Y fue a buscar a Jesús. Y dice que en el camino le dijeron, ya no molestes más al maestro. Vinieron los matafé. Y le dijeron, no molestes más al maestro, que ya la niña murió. Ya la niña. Porque cuando tú vas a activar tu vida de oración y de fe, te van a salir los matafé, te van a salir personas, situaciones para tratar de debilitarte, para tratar de dañar lo que Dios está construyendo contigo. Y entonces Jesús le dijo, a pesar de que Jairo había visto en el camino el milagro de la mujer del flujo de sangre. Y mucha gente dice que el milagro de la mujer del flujo de sangre, ay, qué bueno la mujer. La mujer fue simplemente una bendecida en medio de. Pero el milagro de la mujer del flujo de sangre fue hecho por causa de Jairo. Por causa de que Jairo estaba debilitándose en fe y Jesús obró el milagro. El poder de Dios se manifestó en medio de la debilidad de Jairo. Y al final Jesús le dice, Jairo, espérate. Espérate, Jairo, al que cree, todo le es posible, Jairo. Te dijeron que tu niña ha muerto, pero Jairo, tienes que mantener la fe. Tú tienes que saber quién camina contigo, quién está a tu lado, quién te lleva de la mano. No es el hombre, es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Es Jesús caminando contigo, es Jesús en tu vida. Y Él dice que al que cree, todo le es posible. Entonces tú tienes que creer en el poder de la oración, en el poder de la fe, para poder ver tu milagro. El tercer punto es el decreto y la declaración. Mire que digo la diferencia, el decreto y la declaración. ¿Por qué? Porque el decreto lo da Dios y la declaración la hago yo. El decreto es de Dios, pero la declaración es mía. Y hay un poder en declarar los decretos de Dios. Voy a explicártelo, porque pastora, esto es como nuevo con usted. Sí. La Biblia dice en el Salmo 2, versos 7 y 9, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Quién lo dijo? David, por el Espíritu. ¿Hablando de quién? De Jesús. Perfecto. Pero para que usted vea a Dios dando decretos. Cuando Dios dio el primer decreto, cuando dijo, así dice Jehová, hágase. Cuando dice hágase, es Dios hablando, decretando, estableciendo un mandamiento, una orden, una autoridad por encima de todo. Téngalo bien claro. Entonces, en Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será en aquello para lo cual la envié. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo que Dios decreta, que Dios dice, con toda autoridad y facultad para ello. ¿A quién responde el cielo y la tierra? ¿A ti y a mí? Al decreto y a la voz de Dios. ¿A quién responde la creación, hermano? La creación responde a Dios y a sus decretos.
Y Él ha establecido con toda autoridad leyes, mandamientos, estatutos, decretos, verdades que el reino de los cielos y el reino terrenal obedecen. Y si tú quieres caminar en esos decretos, tú tienes que llevar una vida de oración y una vida de fe. Tú tienes que tener el poder de Dios en Dunami Exousia para que veas el Kratos. Y voy más, porque hermanos, cuando la Biblia me enseña que Dios declara, que Dios habla, así será mi palabra que sale de mi boca, porque Dios habla. La palabra, la Biblia es la voz de Dios, es los decretos de Dios, no solo es promesa para usarla a mi conveniencia. Y cuando yo aprendo esto, comprendo que nada en la tierra se mueve sin el decreto de Dios, sin el poder de Dios, sin la palabra de Dios, sin los designios de Dios, sin la voluntad de Dios. Lo que yo quiero ver en lo terrenal, tengo que gestarlo en oración, tengo que gestarlo en la vida de fe, tengo que gestarlo para que el Espíritu Santo, que es la acción de la Trinidad, empiece a manifestarse a favor mío y de mi casa. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Entonces, amados hermanos, yo tengo que comprender lo que Dios me está diciendo, porque yo tengo un Dios que decreta, un Dios con el poder de separar, dividir, con el poder de destruir, de edificar y de plantar. Sí, Señor. En Él está la vida, la muerte, la bendición, la maldición. No. Todo, nada se mueve por el diablo. Aún el diablo para moverse tiene que pedirle permiso a Dios. Entonces, amados hermanos, comprender eso, nosotros comprenderemos entonces que cuando Dios decreta o cuando Dios envía la palabra, las cosas empiezan a moverse a favor de aquello para lo cual Dios ha enviado la palabra. Entonces yo debo comprender que Dios está dispuesto a cumplir su propósito que ha declarado en la palabra. Dios no va a responder a tu llanto, a tu moco, a tu lágrima. Dios va a responder a la palabra. Dios va a responder a la autoridad que el Espíritu Santo delega a nosotros por una vida de oración y una vida de fe. No te preocupes que yo le estoy predicando a los millares de millares. Yo le estoy predicando a las personas que quieren de verdad ver la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Entonces los decretos de Dios son desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú no lo cambias, yo no lo cambio. Es así porque es así. Entonces, amados hermanos, cuando yo comprendo que de tal forma Él conoce, organiza y orquesta todo esto desde siempre, para siempre, eso va a ocurrir porque va a ocurrir. Eso ya está establecido y envía la eficacia para que ocurra, porque es Él el que lo permite. Entonces, ¿cuál es el decreto de Dios? El decreto de Dios son sus planes. Planes justos, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Pastor, esto como que no me gusta. ¿Qué son los decretos de Dios? Sabiduría. ¿Qué son los decretos de Dios? Santidad. Por lo cual, amados hermanos, yo tengo que comprender que la decisión firme de Dios es realizar su omnipotencia en mi vida, o sea, realizar su consejo en mi vida. ¿Tú lo comprendes, Benito? Yo lo comprendo. ¿Qué significa entonces? Que cuando yo tengo una vida de oración, que cuando yo tengo una vida de fe, que cuando yo tengo una vida en el poder del Espíritu Santo, yo también puedo declarar los decretos de Dios. Y cuando yo declaro los decretos de Dios, algo va a ocurrir. ¿Qué dice la palabra en
Proverbios 18:21. Que yo tengo poder. ¿Dónde? En la lengua. A ver, ¿me lo pasan, por favor? ¿O se fue? ¿Qué dice la palabra en Proverbios 18? Bueno, vámonos primero a número 23. Vamos a compartir ahí. Para ver si yo estoy echando cuento, pastor. Usted como que está echando cuento para los eruditos y teólogos y teólogas y los maestros de doctrina y los rambosacabrabazuca de aquí. La Biblia me enseña claramente que dice que el pueblo de Israel iba caminando en el desierto. Y entonces dice que Balac vino y contrató a Balaam. Lo contrató ¿para qué? Para que tirara una maldición, declarara maldición sobre Israel. Y Balaam era un pseudo profeta. Entonces, ¿se conoce el poder de la declaración o del decreto como usted lo quiera decir? Sí. Dice que cuando Balaam intentó maldecir a Israel, Dios le dijo, no puedes maldecirlo, porque no he hallado nada en ellos para que los maldigas. No hay brecha en Israel para que esa maldición pueda caer. Y Balaam cuando va donde Balac, que Balac le dice, ¿sabes qué te pasa? ¿Por qué no lo maldijiste? Es que yo recibí la orden de bendecirlo, no de maldecirlo. No puedo maldecir a lo que Dios ha bendecido. Y es más, dice en el 23, contra Jacob no hay agorero ni adivinación contra Israel. Es que una persona que tiene una vida de oración, que tiene una vida de fe, que tiene el poder del Espíritu Santo, la brujería no le cae, la hechicería no le cae, la maldad no le cae, la maldición no le cae, no lo puede tocar. Por eso tienes que estar alerta, tienes que dedicarte, tienes que perseverar, tienes que ser fiel, tienes que estar incansablemente metido con quien te blinda. Porque los amigos no te van a ayudar cuando te caiga una maldición, cuando venga una situación difícil. Pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer cuando tú tienes una vida de autoridad y poder delante de Dios. ¿Sí o no? Entonces, la Biblia me enseña el poder de la declaración. ¿Qué dice ahora Proverbios 18? Para irme rapidito, porque si no la gente va a decir, ¿qué pasó? Proverbios 18, para ver lo que es declarar, decidir, ordenar algo. ¿Qué dice? La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán consecuencias. Entonces, muchos dicen, hay poder en la vida y en la muerte, pero yo tengo que tener cuidado lo que hablo. ¿Y cómo lo hablo? Porque muchos de nosotros, siendo cristianos, no sabemos hablar. No sabemos declarar. Hablamos de manera incorrecta. Y no tiene que ver con palabras corrompidas, ni sucias, ni inmundas. Estamos hablando de lo normal. Y no sabemos que lo que salga de mi boca no va a regresar vacío. Lo que salga de mi boca me va a traer consecuencias de bendición o de maldición, de muerte o de vida, de salud o de enfermedad, de escasez o de abundancia, de bendición, de maldición. Porque en mí hay poder. Entonces dice la otra versión, a ver, la otra versión, la PDT dice, lo que uno habla determinará la vida, la muerte. Que se atengan a las consecuencias, los que no miden sus palabras. Ay, que nadie me quiere, nadie te va a querer. Ay, que nadie me comprende, nadie te va a comprender. Ay, que estoy viejo y achacoso. Estás viejo y achacoso. Ay, que no tengo plata. No vas a tener plata.
Ay, que mi matrimonio está destruido, se va a seguir destruido. Ay, que mis hijos están perdidos, se seguirán perdiendo. ¿Por qué? Ay, está todo calladito, súbeme la música ahí por lo menos para escuchar el instrumental ahí. Porque yo tengo que comprender que como uno habla, determina lo que va a ocurrir. Entonces, si yo no tengo una vida de oración y una vida de fe, voy a hablar mal. No voy a saber hablar, porque voy a hablar todo lo que mi carne quiere hablar y todo lo que mis emociones quieren hablar y todo lo que los pensamientos y la basura del diablo y la gente a mi alrededor me va a empujar y a oprimir. Y voy a traer consecuencias. Entonces dice la otra versión, y voy terminando para descanso de su alma. Tus palabras son tan poderosas que te matarán o darán vida. Y la persona habladora cosechará las consecuencias. Es que la gente piensa que esto es con la mentira y el bochinche. No, hermano, eso es una parte. Esto tiene que ver con toda mi vida, desde que me paro hasta que me acuesto. Yo no le puedo dar rienda suelta a lo que pienso y a lo que siento con mi boca. Yo tengo que cuidar lo que digo, cuidar lo que declaro, cuidar lo que hablo, porque no puedo darle rienda suelta a este mundo que inflama. Y es algo que Dios me ha dicho de muchas formas. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Tenemos que cuidar lo que escuchamos. Tenemos que cuidar lo que vemos. Tenemos que cuidar lo que tocamos. Porque los sentidos son carne. Pero el que quiere vivir la vida del Espíritu tiene que irse a la oración, al ayuno, a la intercesión, a buscar la palabra. Tiene que meterse con Dios, perseverar, dedicarse, estar alerta. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de tu doctrina, o sea, de lo que enseñas. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestra casa, a las personas alrededor? Dice, cristiano, ¿qué fe tiene? Mira cómo habla. Gente que viene a buscar palabras de ánimo y nosotros le contamos nuestros problemas. Y tenemos que contarle los problemas a Dios, no a las personas. Las personas tienen que ver el poder de Dios en nosotros, que pase lo que pase, testificamos que hay un Dios que todo lo puede, que es posible. Personas agradecidas de ver a Dios obrar en salud, en provisión, en los hijos, en la casa. Tenemos que cambiar el lenguaje. Una persona espiritual tiene una mente espiritual, tiene un lenguaje espiritual, tiene un corazón correcto, porque conoce las verdades de la palabra y la declara por encima de lo que siente y por encima de lo que está viviendo, porque comprende lo poderoso que son sus palabras. Entonces, ¿sabes cuándo también hablas? Cuando chateas. Porque dice, no, yo no hablo, pero es que lo escribes en el chat. Y le cuentas de todo en el chat, te desahogas con el chat. Como sea, lo estás haciendo, pero estás demostrando lo que hay en tu corazón. Estás demostrando que no tienes fe. Estás demostrando que no tienes realmente una relación con el Espíritu Santo. Estás demostrando que no le crees a Dios. Estás demostrando que estás en la carne. ¿Sabe por qué? Porque estás hablando carne. Estás hablando de emociones y pensamientos humanos. Y el cristiano, hijo de Dios, lavado y redimido con la sangre de Cristo, tiene que declarar la Biblia. Tiene que declarar palabra de fe. Tiene que declarar bendición. Tiene que declararlo aunque sienta lo que sienta. Porque tú le crees que el decreto de Dios está establecido y es inviolable. Que la tierra y el cielo van a responder al decreto que tú sacas de tu boca, que viene de Dios. Por eso tú le tienes que decir a la enfermedad,
Fuera en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo yo estoy sana. Tú le tienes que decir a la escasez: fuera, porque mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú le tienes que decir a los enemigos: Dios, mi Jehová pelea por mí y yo estoy tranquilo. Tú le tienes que decir al mundo que Jesucristo es el Señor de tu vida. Entonces, cuídalo, dile al que está a tu lado: cuida lo que hablas. ¿Por qué? Porque un decreto en lo espiritual, Neri, es una afirmación con intención. Una declaración espiritual es una afirmación con intención. Cuando yo afirmo que mi Dios suple todo lo que me falta, ese es el decreto de Dios, la promesa de Dios. Y yo tengo la intención de que cambie mi economía. Yo no lo estoy hablando por hablar, yo tengo una intención cuando afirmo lo que estoy diciendo. Yo le estoy diciendo al mundo espiritual: ven acá, esto es lo que dice Dios y esto es lo que yo creo y esto es lo que yo quiero. Yo necesito aprender a trabajar con el Espíritu Santo. Eso es declarar, eso, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día declara otro día. Así se mueve la creación, así se mueve lo creado, por el sonido y por la voz de Dios, por las leyes establecidas por Dios para que todo subsista. Y tú y yo hablando boberías, hablando ñañequería, hablando sentimiento. Me acostumbraste mal a depender de ti. ¿Qué es eso? Sentimiento. Sentimiento, compadre. Sí, eso es lo que hablamos. Nos volvemos melancólicos y románticos. ¡Qué estupidez! En el mundo espiritual no le tiene miedo a tu melancolía ni a tu romanticismo. El diablo te va a dar duro con tu melancolía y con tu romanticismo. El diablo le tiene miedo a una mujer o a un hombre de Dios con autoridad y poder. Con autoridad y poder, con palabra de Dios en su boca. Y el Espíritu Santo va a actuar en aquella mujer y en aquel hombre que ve que está viviendo situaciones difíciles, pero le crean a él. Que ve que está pasando las Niágara en bicicleta, pero no se deja, se mantiene perseverando, fiel al Señor. Entonces dile al que está a tu lado: habla bien. Declara bien, da la orden bien. Porque como ya te enseñé, así como Dios decreta, el diablo también. El diablo busca por ahí grietas en nuestra vida para maldición. Para maldecir, lo vimos en Números 23. La Biblia dice en Colosenses 2:15 que Jesucristo anuló el acta ¿de qué? De los decretos. El diablo, cuando tú y yo nos portamos mal, va donde Dios y le dice: mira, aquí tengo una lista de decretos. De cosas que hizo fulanito y hizo menganito que me dan derecho legal sobre esa persona, sobre su casa, sobre su vida, sobre sus hijos. El diablo viene y le dice a Dios: mira, yo no se lo pedí, me lo dio. ¿Cómo? Dejó de orar. ¿Cómo? Dejó de creer. ¿Cómo? Dejó de ayunar. ¿Cómo? Dejó de leer la Biblia, se fue a la chuleta, se fue a la carne. ¿Cómo? Está actuando en su fuerza. Está dependiendo de sí. Entonces, como ya está en esa condición, yo tengo autoridad sobre él. Eso pasa cuando llevamos una vida licenciosa de pecado. Una vida libertina. Es que todo estaba bonito hasta que declaramos, pero ahora no queremos verlo. Pero usted quiere que el Espíritu Santo se manifieste rompiendo cadenas y ataduras, rompiendo ligaduras y cautividad, ¿verdad? Usted quiere saber cómo romper en mis hijos y en mi casa los decretos que le dan al diablo autoridad sobre mi familia. Entonces tú tienes que comprender que el único que rompe eso es la sangre de Cristo. El único que rompe eso es el poder del nombre que es sobre todo nombre. El único que tiene el poder es el Espíritu Santo para darme autoridad y poder contra todo decreto del diablo.
Por eso necesito el poder de la oración. Por eso necesito el poder de la fe. Por eso necesito cambiar mi lenguaje. Por eso necesito empezar a callarme la boca. Calladita te ves más bonita. Calladito te ves más bonito. ¿Sabes por qué? Porque en el mucho hablar hay pecado. En el mucho decir, en las muchas palabras, nos metemos en problemas. Entonces por eso es mejor llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, para poder entonces sentarme y no actuar como quiero, no hablar como quiero, sino meditar. ¿Sabe por qué a mí me gusta? Porque si yo dejara salir el fuego de mi boca y que no es del Espíritu Santo, no existiría Jesucristo imperio de vida. Porque todo el mundo piensa que es fácil dejar de hablar. No es fácil dejar de hablar, porque el diablo va a poner emociones, pensamientos y sentimientos, y va a poner gente que te va a incitar, te va a tentar a hablar. Pero por eso necesitas una vida de oración. Por eso necesitas una vida de fe. ¿Sabes para qué? Para que el Espíritu Santo nos gobierne. Para que el Espíritu Santo nos domine. Para que el Espíritu... Sí, porque hay otra. Hay gente que no habla y está calladita, pero es el diablo. Sí, Señor. Hay gente que no habla, pero cuando habla tira veneno por la boca. Tiene veneno de áspide en su lengua. Por ende, en su corazón. Y cuando tú vas a ver, tú dices, y esa persona es cristiana. Y esa persona va a la iglesia. Pero es una persona que ha dejado de orar. Es una persona que ha dejado de tener fe. Es una persona que no tiene un trato como debe ser con el Espíritu Santo. Pastora, usted iba bien con el decreto y con la declaración. Es que no se trata nada más de no dejar de hablar. Es dejar que el Espíritu Santo domine y sane nuestro corazón. Para que cuando entonces hablemos sanos. Hablemos correctamente, con cánticos, con himnos, con palabras hermosas de edificación. Yo no me voy a ir de aquí porque usted se quede calladito y porque usted se quiere ir. Yo no estudié todo lo que estudié para que simplemente, ahora porque te dije algo que te confrontó y no te gusta, ya tú borres todo el mensaje. Contigo que estás ahí. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta que nos hablen bonito. A nosotros nos gusta que nos hablen con amor y misericordia, y somos el diablo. Somos diablóconos y diablóconas. Somos personas que no hemos dejado que el Espíritu Santo procese nuestras vidas. Por ende el cielo no me obedece, ni la tierra tampoco, ni el diablo siquiera me obedece. Por eso reprendes y no se va el diablo. Por eso le ordenas a la enfermedad que salga y no sale. Porque no tienes autoridad, no tienes poder, no tienes dominio. Porque no ha sido delegada. Porque el Espíritu Santo no ha sido el que domina y controla y gobierna tu vida. Lo necesitas. Dice la palabra en Jeremías 1, 9 y 10. Jeremías. Para ver si me la pasan. Creo que venía Jeremías. A ver, señores. Por ahí estaba Jeremías. Ya ahorita. Ajá. ¿Qué dice la palabra de Jeremías? Vamos a ver ahí qué dice. La puso y la quitó. Jeremías. Puse mi mano en tu boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Para qué? Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar
Y después que arruines todo eso, puedes plantar y edificar. Entonces, una persona que tiene una vida de oración, una vida de fe, pastora, se perdió, no me he perdido, aquí estoy. Una persona que tiene una vida de fe, una vida de oración, es una persona que Dios pone la palabra en su boca para que pueda tener la autoridad y ordenarle al diablo, ordenarle a la enfermedad, ordenarle a la escasez, ordenarle al enemigo, ordenarle a lo que sea. Te vas. Mira, hay algo tan importante que usted y yo tenemos que arrancar de nuestro ADN y es la iniquidad. La iniquidad es una raíz que se injerta en mi ADN espiritual, que no me permite avanzar. Y no solamente trasciende a mí, sino a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. Y si yo no aprendo a vivir la vida de oración, si yo no aprendo a vivir la vida del Espíritu Santo, si yo no aprendo a vivir la vida de fe, automáticamente no puedo ni destruir, ni derribar, ni arrancar, ni arruinar nada. Por ende, tampoco puedo plantar ni edificar nada. Y no voy a ver resultados en mi vida en nada. Porque no he aprendido el poder delegado por el Espíritu Santo para poder ver las manifestaciones del reino de Dios. La Biblia dice, hablando Jesús, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando el reino de Dios se acerca y está entre nosotros, hay milagros, hay señales, hay prodigios, hay hechos, hay cambio, hay transformación. Si eso no está ocurriendo en tu vida, empieza a orar nuevamente. Empieza a activar la fe. Empieza a activar el poder, a llenarte de ese poder y de esa unción que te permite destruir, arrancar, arruinar y derribar el reino de las tinieblas, el reino de oscuridad, el reino del desorden y el vacío, para que el Espíritu Santo venga y se manifieste plantando y edificando. Y te voy a terminar con esta está dura, pero llévatela. Está dura porque yo no la había visto. ¿Sabes? Yo no la había visto. Y tengo 23 años en el Evangelio y no lo había visto así. Salmo 81, y pónmelo ahí. Y te dejo con esta y me voy. Ay, Dios mío. Yo soy, presta atención, dile al que está a tu lado, presta atención. Pero díselo, presta atención. Cuando estás en el trabajo no tienes sueño, ¿verdad? Cuando estás en la casa no tienes hambre. Cuando estás chateando y tiktokeando, cuando estás viendo televisión no te da nada, pero aquí sí te da. Oye lo que dice el Señor. Yo soy vuestro único Dios, el Dios vivo. A partir del versículo 10. ¿No fui yo quien derribó las barreras que tenían sobre vosotros y os los levanté de la servidumbre? Y os los levanto de la servidumbre. Abre tu boca con un decreto poderoso. Lo cumpliré ahora, ya verás. Las palabras que pronuncies, así serán. Pero mi pueblo todavía no quiso escuchar. Mi pueblo principesco no se rendiría ante mí. Así que quité mi gracia de sus vidas y los entregué a la terquedad de sus corazones, porque vivían según sus propias fantasías egoístas. Léalo. El que sigue, el 13 en adelante. Oh, que mi pueblo de una vez por todas me escuchara y caminara fielmente en mis pasos, siguiendo mis caminos. Entonces y solo entonces conquistaré a todos sus enemigos. Y les diré a cada uno de ellos, debes irte. Aquellos que odian mis caminos se avergonzarán ante mí, y su castigo será eterno. Pero yo os alimentaré con mi pan espiritual. Te deleitarás y estarás satisfecho conmigo.
alimentándote de mi revelación, de mi verdad, con miel que gotea de los acantilados del lugar alto. Sigue creando. Bueno, esa es la otra. Mira lo que está diciendo el Señor ahí. Le está hablando al pueblo claramente de que Dios no está activando lo que declara su boca por desobediencia. Que Dios no está activando o no está dando orden a los enemigos de la vida del pueblo de Israel porque entraron en desobediencia y andaban según sus propios caminos. Le estaba diciendo, yo puse palabra en tu boca, tú la declarabas y yo la respaldaba. Pero ya no la respaldo porque te apartaste de mí, te apartaste de mi camino, ya no oras como al principio, ya no ayunas, ya no lees la Biblia como antes, ya no haces las cosas como es. Y quiere decir que yo no lo voy a hacer porque tú lo estás haciendo por capricho, lo estás haciendo porque a ti te place. Pero si tú te vuelves a mí de tus caminos, entonces yo te alimentaré con maná del cielo, con pan espiritual. Entonces tú te vas a deleitar en mí y podrás ver los milagros y las manifestaciones que yo tengo para tu vida. Más clarito no puede estar en la palabra de Dios. Le está diciendo, David está diciendo que habían personas que se avergonzaban de Dios, que eran cristianos en la iglesia y afuera eran el diablo. Que las conductas no iban consonas con lo que querían ver de parte del Señor. Entonces Dios le dice, ¿cómo tú quieres que le diga a tus enemigos? Te vas. Si tu vida no va consono con mis mandamientos, con mis decretos, con mi autoridad. Yo no te puedo dar autoridad ni te puedo respaldar si tú andas mal. Eso es lo que estaba diciendo Dios a través de David. Entonces, si tú realmente quieres ver ese pan, ese alimento, ese deleite, esa revelación, esa verdad, esa miel que gotea de las manos de Dios, tú tienes que orar, tienes que ayunar, tenemos que meternos con Dios, tenemos que volver al primer amor, tenemos que hacer las cosas diferentes. Póngase de pie. El poder de la oración. El poder de la fe. Y yo estoy segura que esto no cayó en saco roto. Yo estoy segura que dará el fruto para el cual ha sido enviado. Mira, si no empezamos a orar como debe ser, nuestra vida va a empezar a derrumbarse. Todo lo que Dios ha construido hasta hoy en tu vida y en tu casa, Dios nos está haciendo un alto, un llamado de atención. Dios nos está diciendo, vuélvete, corrígete, detente, baja al precipicio, al acantilado, detente, no estás actuando como debe ser. Tienes que dedicarte, tienes que meterte, tienes que estar alerta, tienes que ser perseverante, tienes que ser incansable, firme en la oración, en la intercesión, en la búsqueda. Porque la oración es personal, la intercesión es por tus hijos, por tu casa, por tu familia. La intercesión es por otro. La oración es tu vida de intimidad con Dios. Pero no solamente tienes que pensar en ti, tienes que pensar en los tuyos. ¿Cómo vas a querer que tu familia cambie? Que tus hijos cambien, que tu marido, que tu mujer cambie, que las cosas cambien si no oras, si no oramos, si no activamos el poder de la fe que hace que todo sea posible. Si no aprendemos que no es hablar lo que yo quiero hablar, es hablar lo que Dios habla. Si no aprendemos a declarar vida en vez de muerte. Si no aprendemos que el poder y la autoridad viene de Dios en mi vida de obediencia, en mi vida de santidad, en mi vida de temor a Dios. La iglesia tiene que volver a la santidad.
La iglesia tiene que volver al temor a Dios. La iglesia tiene que volverse, porque si no el lesbianismo, el homosexualismo, el aborto, el pecado licencioso va a venir. La fornicación y el adulterio lo vamos a ver como algo normal. Y no podemos permitirnos eso, iglesia. No podemos permitir que eso sea así. Hay que predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Hay que llamar a los valores y los principios de la palabra. Hay que llamar a las cosas que son como son, a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Hay que empezar a predicar las cosas como son, porque descuidamos nuestra vida de oración. Descuidamos que el cansancio, que mil excusas. Pero no estás cansado para ir al trabajo. No estás cansado para comer. No estás cansado para parquear. No estás cansado para chatear. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y con sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ay, santo, sí, se me había olvidado.